Así, entonces teníamos... Ahí. Teníamos, así es, 0. Luego este otro residuo y finalmente este como cifra más significativa. Las apuntamos y esto es un 1, un 2, un 0, un 2 y un 5. Y esto está en base 8. Corroboramos nuestro resultado. Igual con nuestra calculadora mágica. Y teníamos que en decimal era 21.52.1. Entonces, sí, 21.52.1 y el resultado era 52.021 en octal. Y ahí está, ¿no? Perfectamente bien hecho. Entonces, bueno, pues así es como se hace el cambio. Entonces, ahorita ustedes ya saben convertir de decimal a octal, de octal a decimal. También saben convertir de decimal a binario, de binario a decimal. Por tanto, ya pueden hacer cualquier cambio, ¿no? Entre binario a octal, por ejemplo, de octal a binario. Pero les voy a enseñar una forma. ¿Recuerdan que dijimos que tenía la propiedad o las ventajas del octal y el hexadecimal? Que eran en potencia 2. Exactamente, eran en potencia 2. Entonces, una forma rapidísima de convertir decimal a octal es sacando directamente sus conversiones a binario, es decir, o sea, es directo sacando su equivalente dígito a dígito binario. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos el número, no sé, 472 base 8 y lo quisiéramos sacar directamente a binario, pues alguien podría pensar, pues bueno, lo convierto a decimal y ya de decimal a binario, que ya lo saben convertir. Sí, sí podrían, pero una forma rápido es agarro y nuevamente lo descomponen 4, 7, 2 y sacan sus equivalentes binarios. Aquí, aquí y aquí. Entonces, en este caso, el equivalente binario que habíamos visto anteriormente, lo voy a regresarme tantito. Acá. En esta tabla. Recuerden que esta tabla ya cuenta hasta el 15, ¿no? La de la que ya habíamos visto como 4 bits, cuenta hasta el 15. Entonces yo voy a utilizar el equivalente binario. El máximo contador que tengo en ese número, que era 472, pues es hasta el 7, ¿no? Entonces quiere decir que yo podría utilizar esto. Como es hasta el 7, quiere decir que yo utilizo esta tabla, ¿no? La voy a copiar. Regreso por acá. Y aquí tengo los equivalentes, ¿no? Digo, igual pudiera yo convertir dígito a dígito, ¿no? El 2 lo puedo convertir igual, es decir, como lo sabemos, 2 entre 2 podría hacerlo. Aquí es 1 y aquí es 0, ¿no? Y aquí está perfectamente. ¿Quién es cada quien, no? El residuo pasa como la primera cifra, como este ya llegué a 1, pasa como el otro y tendré aquí 1, 0, ¿no? El 7 lo podría convertir así y el 4 lo pondría a convertir así. Es completamente válido. Solamente que yo pondré la tabla porque para cuentas de 0 a 15, yo ya sé mis equivalentes de entre todos, hexadecimal, decimal, binario y octal, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, ¿no? Justamente hasta cuentas de 0 a 15 no hay problema, yo ahí les puse la tabla y sus equivalentes entre todos, ¿no? Para que es el máximo de 4 bits. Para no hacer todas las tablas, estamos viendo estos sistemas de conversión. Pero como aquí son dígitos pequeños, por así decirlo, entonces, y que sé que no van a llegar más allá del 7, porque justamente el sistema octal está
es proporción, está en un sistema 2 a la n, entonces directamente copio de aquí. El 2, por ejemplo, es 0, 1, 0. El 7 es 0, es 1, 1, 1. Y el 4 es 1, 0, 0. Esto sería el 472. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si 472 base 8 equivale a esto base 2, ¿no? Reitero, solo por extra, este ejercicio, antes de comprobarlo, vamos a hacerlo por las dos formas, convirtiendo de decimal a binario directamente elemento a elemento, pues el primero sería 2 entre 2, pues aquí hay un 1 y un 0, ¿no? Entonces, reitero, el primero sería este y el segundo sería este, y aquí tendría 0 y 1. Ceros a la izquierda no importan, puedo ponerlos. Como en este caso la cifra más alta tiene 3, entonces siempre le agregamos un 0 a la izquierda. Los ceros a la izquierda no cuentan, entonces se lo puedo agregar sin problema. Después voy a hacer el 7. 7 entre 2, pues aquí tengo 4 por 2, no, perdón, 3 por 2, 6. Me sobra un 1. Luego 3 entre 2. Aquí tengo un 1, 2 por 1, 2. Y aquí me sobra un 1. Y el último dígito, como es menor a 2, pues es el más significativo. Y entonces aquí tendría un 1. Luego este 1. Y finalmente este 1, ¿no? Que es este que tenemos aquí. Y luego finalmente el 4 lo vamos a convertir entre 2, 2 por 2, 4. Me sobra 0. Luego 2 entre 2, 2 por 1, 2. Me sigue sobrando 0, entonces es este y este, ¿no? Entonces sería 0, 0, 1, que es este que ya tenemos acá. Entonces aquí reitero, lo podemos hacer directamente por la tabla, que podríamos tener tablas gigantescas que pudieran llegar hasta el 1.000.000 y tener todas sus equivalencias y buscar, o hacerlo de esta manera, ¿no? Para dígitos pequeños, reitero, que no pasen del 15, y de hecho algo muy semejante vamos a aplicar en hexadecimal cuando hagamos conversiones entre octal y binarios, que más o menos la metodología es semejante, pues podemos sacarlos directamente de las tablas. O sea, igual, ¿no? O hacer las conversiones entre divisiones como quieran. Ahí ya es a gusto, ¿no? Ahí están las dos formas, ya sea por la tabla o por divisiones. Entonces, solamente vamos a comprobar que esté bien, que sea 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 en nuestra calculadora. Entonces, era un 472 en octal. Y ahí está, lo pueden ver abajo. Si se dan cuenta es 0, 1, 0, que es los primeros. Luego 1, 1, 1, que son estos tres. Y luego 0, 0, 1, que son estos tres. Entonces, la conversión está perfectamente bien. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta conversión? Igual, reitero, pueden convertir este número, lo pueden convertir a decimal y hacer las divisiones, pero son más, ¿no? O sea, cualquiera. Pero pues si ya tenemos la tabla que ya se las había dado, que llega justamente hasta aprovechando esto de la potencia 2 a la n, pues directamente los meto, ¿no? Y no hay problema. Algo muy semejante va a pasar cuando tengamos el hexadecimal y, por ejemplo, tengamos un 7F y lo queramos pasar directamente a binario, directamente lo buscamos en la tabla, directamente lo buscamos en la tabla y vamos a tener la conversión directamente a binaria. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos visto, porque son sistemas que entre sí son múltiplos, uno de cada uno. El binario es la base central del octal y del hexadecimal. Entonces, a ver, ¿cómo convertirían ahora
Denme un número en octal. 576. ¿500 qué, perdón? 76. 576, esto está en octal. Y entonces, conviértanlo a binario, por ejemplo. ¿Cómo quedaría? Pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, por divisiones o por la tabla. Yo creo que es más fácil por tabla, ¿no? Pues sí, quedó como más fácil por la tabla, que el 5 es a 101, el 7 a 111 y el 6 a 110, ¿no? Entonces, como dice su compañero, pues el 6 es 110, el 7 es 111 y el 5 es 110. Ay, no, ahí me equivoqué, el 5 es 101. Ya está. Esto ya es base 2, ¿no? Y fin de la historia, no solamente C1, o sea, si ya lo quieren ver más directo, es 101, 111, 110. Y esto está en base 2. Y fin. La conversión es directa si la tienen por tabla, ¿no? Entonces aquí le voy a agregar solamente metodología 1, convirtiendo dígito a dígito a binario por división. Por divisiones iteradas, ¿no? O método 2 o metodología 2, buscándolo en la tabla, ¿no? Buscando en tabla. Equivalente binario. Ok. Entonces, los voy a poner aquí hasta en rojito. Este es el 2, el 7, en este caso, y el 4. Son estos también. Va. Otro ejemplo. A ver, denme otro en octal. ¿De 4 dígitos? ¿Cómo? ¿De 4 dígitos? De los que quieran. 1876. No, no puede ser ese. ¿Por qué no ¿No? puede ser? Por el 8. Por el 8. El 8. Exacto. 1436. Ese sí. Acuérdense que el 8 no existe en octal. O sea, nos da la impresión de que sí, Redundancia, ¿no? porque... ¿Verdad? Ah, O sea, nos da la impresión de que sí existe el 8 porque dice sistema octal, pero se refiere más bien a la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Ok, 1436, eso está en base 8. Entonces igual, agarramos nuestra tabla y directo, es más directo, lo voy a pasar. O sea, el 6 tiene un 1, 1, 0, ¿no? Que es este de aquí. Luego el 3 es un 0, 1, 1. Luego el 4 es un 1, 0, 0. Y el 1 pues es un 0, 0, 1. Y ya está. Ya. Fin de la historia, ¿no? No hay nada más que hacer. Si lo quieren comprobar, pues aquí en la calculadora otra vez 1400. 1400. Ay. Órale, a ver, ¿qué es esto? Ah, puede hacer cambios RGB. Oh. 1436. Otra vez lo metí mal.
1436, ya. Y en binario, acá abajo, pues podemos ver, ¿no? Es el 0, 1, 1, 1. O sea, aquí vemos 3 unos que llega hasta aquí, el que nos está mostrando la calculadora. Luego 0, 0, 0, 1. 3 ceros, un 1, que es estos que están aquí. Y luego el último es 0, 0, 1, 1, que son estos que están aquí. Entonces, perfectamente bien hecha la conversión, ¿no? Entonces, si así puedo convertir yo de octal a decimal, de octal a binario, ¿cómo creen que puedo convertir de binario a octal? Igual con la misma tabla, pero al revés. Exacto. Ya sea haciéndolo de las... Podemos, directo. Lo vamos a hacer lo podemos hacer por lo de las potencias, sí, es válido también, pero en este caso lo haremos por la tabla. Entonces, por ejemplo, pues aquí lo voy a poner buscando el equivalente octal, ¿no? En la tabla. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, y le agregaré otro, no sé, 0, 0, 1, 1, así. Entonces vamos, buscamos en la tabla el primer dígito, es 0, 1, 1, eso es un 3. 6, 7, Luego el 1, 1, 0 es un 6. Luego el 1, 1, 1 es un 7. Y el 1, 0, 0 es un 4. Y esto ya está en base 8, fin de la historia. Lo mismo, reitero, va a pasar si quisiéramos pasar hexadecimal, pues a algo muy semejante vamos a tener. La diferencia es que el sistema octal, entre binario y octal, son particiones de 3. En el hexadecimal van a ser 4 bits. Aquí en octal son 3 bits, se utilizan 3 bits. De hecho, si se dan cuenta, pues todo siempre estuvo en funciones de 3 bits. ¿Por qué? ¿Por qué de 3 bits? Porque solamente el octal llega hasta eso, hasta 3 bits, ¿no? Y después hace un reinicio. A diferencia, el hexadecimal necesita de 4 bits para hacer su reinicio. Ajá. Que es contar hasta el 15, ¿no? O hasta la F. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, comprobemos si es cierto. Entonces, lo voy a meter aquí en la calculadora. Me dice que es 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ajá. Y entonces en octal me dice que es 4763 y acá también tengo 4763. Entonces perfectamente está bien hecho. Sin problema. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, profesor. O sea, haremos uno más, pero que creo que está un poquito de más, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero bueno. Entonces, otro ejemplo. Aquí nada más subrayaré los que utilizamos, que es el 3, el 6, el 7 y el 4. Ahí está. Entonces, el ejemplo. Igual, a ver, denme un número en octal. No, perdón, en binario. El que así como se les ocurra. Uy, qué creativos son. 10, 10, 10, 0. 10, 10, 10, 0, ¿así? Sí. Entonces, pues partimos igual en 3. Sacamos de 3 en 3. Entonces serían estos 3, y este está solito. Si este está solito, se le agregan ceros a la izquierda.
Ujú. Recuerden que los ceros a la izquierda no importan, ceros a la izquierda. Entonces, ahí están estos tres. Nos fijamos otra vez en nuestra tabla. Aquí se me olvidó ponerle que esto está en base 2. Entonces buscamos en la tabla el 1, 0, 0, es un 4. Entonces aquí va un 4. Luego el 0, 1, 0 es un 2. Y el 0, 0, 1 pues es un 1, ¿no? Un 1. Entonces esto está en base 8. Este de aquí. Ya está. Que es un 124. Veamos si es cierto. Entonces, en la calculadora era 001, luego 010, 100. Y ahí está, ¿no? Perfectamente nos dice que es un 124. Entonces ya sin problema pueden pasar de octal a decimal, de octal a binario, ya también pueden pasar de octal a, perdón, de decimal a octal, de octal a decimal, de octal a binario, de binario a octal, y también ya saben pasar de decimal a binario, de binario a decimal, y de decimal a octal, y de octal a decimal. Ya saben hacer todas las conversiones. Y pues pueden brincar entre unas, ¿no? Si les conviene más, si les gusta más hacerlas de una u otra forma, pues sin problema pueden brincar entre las que gustan, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿dudas? No. No, profe. Bien. Entonces, pues ahora veremos justamente la de hexadecimal a decimal. Ya les adelanté más o menos cómo es la conversión de hexadecimal a octal o a binario, que es tal cual buscando lo de las tablitas, sin problema. Entonces, hexadecimal a decimal, pues recordemos que tiene cuenta 0, 1, 2, 3, los voy a volver a poner aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y recuerden que no es el 10 como estamos acostumbrados, porque 10 significa que hago combinaciones de otros, porque estoy reiniciando la cuenta, sino sería A, B, C, D, E y F. Y hasta que llego a la F es cuando hago un cambio y ahora cuento otra cosa. Ahora sería 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Ajá, entonces luego sería 20, 21, 22, 23, 24, 2A, 2B, 2C, y así nos vamos, ¿no? Hasta que el último, recordemos, el último dígito que puedo contar son cuando voy llenando con Fs. FF, F, FF, FFF, y así nos vamos. Ok. Afortunadamente, sigue el mismo patrón que hemos visto para hacer conversiones a decimal. ¿Cuál es el mismo patrón? Es agarramos y, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un 356 que está en base 16 y entonces agarramos y lo dividimos 3, 5 y 6. ¿Qué hacíamos en los otros casos para convertir de eso a decimal? O sea, de binario, de octal a decimal. ¿Qué le agregábamos o qué le asignábamos? La El número potencia. de la potencia. Exacto. Le asignamos una potencia con su base. Entonces, ¿cuál es la base del hexadecimal? 16. 16. Entonces le agregamos 16, 0, 16, 1, 16 a la 2 y nuevamente los multiplicamos. Y los sumamos. 3 por 16 al cuadrado más 5 por 16 a la 1 más 6 por 16 a la 0. ¿Cuánto les da esto? Voy a poner.
854. Perfecto. Y ya está. 854 base 10, ¿no? Entonces igual, ¿no? El cambio entre potencias, de hexadecimal a hexadecimal está pues relativamente sencillo, ¿no? Vamos a comprobarlo rápidamente. Ay. Entonces teníamos en hexadecimal, no es cierto, sí, en hexadecimal un 356 y en decimal tenemos un 854, ¿no? Fíjense que aquí cuando yo seleccioné hexadecimal, ya la calculadora me permite seleccionar de 0 al 9 y también le permite seleccionar A, B, C, D, E y F. Ajá. Ok, bien, y entonces alguien me podría preguntar, bueno, ok, sí, yo tengo eso, pero si yo tuviera ahora un número, por ejemplo, una letra, pues ¿cómo le haría, no? O sea, por decir algo, que yo tuviera ahora algo de este estilo. Bueno, aquí nada más le voy a agregar, se asigna a cada dígito una potencia base 16. Se aumenta la potencia por cada dígito en una unidad. Y finalmente, se suman las potencias que multiplicarán a cada dígito, a su respectivo dígito, ¿no? Sí. Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando yo tengo 2AF, por ejemplo, que esto está en hexadecimal? Pues realmente es lo mismo. Separo 2AF, le asigno su potencia, 16 a la 0, 16 a la 1 y 16 a la 2. Y multiplico 2 por 16 al cuadrado más A por 16 más F por 16 a la 0. Y alguien me podría decir, pues sí, pero ¿cuánto equivale A y cuánto equivale F? Por como estamos haciendo un cambio decimal, ¿cuánto equivale a? ¿Quién es A en el conteo decimal? 10. 10. 10. Entonces, exactamente, entonces lo sustituimos por su valor decimal porque estamos haciendo un cambio a decimal. Entonces es 10 por 16 y F, ¿a 15. quién? 15, A 15. profe. Muy bien. Y hasta parece que ya llevaron la materia. Entonces, ¿cuánto les da esto? 687. 687 facetas. Y ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, pues ya desde aquí, ya que tienen esta conversión de hexadecimal a decimal, pues básicamente podríamos pasar de cualquier... no, nos falta de decimal a hexadecimal, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, denme un número en hexadecimal. Una cosa rara. Tres B, C, A, 3 BCA. Eso está en hexadecimal. Entonces, pues igual, partimos 3 BCA, le agregamos sus potencias
multiplicamos sus valores, sería 3 por 16 al cubo más b por 16 al cuadrado por 16 más a. Entonces, o lo que equivale a 3 por 16 al cubo, ¿cuánto vale b? 11. 11 por 16 al cuadrado. ¿Cuánto vale c? 12. 12. Ya vale 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? $15,306. Y esto está en decimal. Comprobemos esto. En nuestra calculadora tenemos en hexadecimal 3 BCA. Y ahí está, ¿no? 15,310. Sin problema, ¿no? Entonces, pues, solo por, hagamos otro ejemplo. Porque luego dicen que no se hacen suficientes ejemplos. Denme otro. Denme uno. 34B, 56C, 7F. No pasa nada. Ok. Este es un número tote. Está gigantesco. Pero vamos a hacerlo. Entonces, separamos todo el número. 3, 4, B, 5, 6, C, 7 y F. Asignamos potencias, 16,0, 16,1, 16,2, 16,3, 4, 16 a la 5, 16 a la 6 y 16 a la 7. Ni siquiera sé si me va a permitir la calculadora hacer tanto. A ver, le damos, entonces esto sería 3 por 16 a la séptima potencia más 4, 16 a la sexta potencia más B. Directamente B ya sé que es un 11, ya lo voy a poner como 11 por 16 a la quinta potencia más 5 por 16 a la cuarta potencia más 6 por 16 al cubo más C. C yo sé que es 12. Por 16 al cuadrado. Y más 7 por 16 más F, que sé que es 15, ¿no? Solito ya. Vamos a ver si lo hace la calculadora esto. Más 4 por 16 a la 6. ¿Cuánto les dio esa cosa? $884,305,023. Exacto. Y eso está en base 10. Vamos si nuestra calculadora lo hace, ¿no? A ver si esta se rifa y llega a tanto. Entonces, tenemos que es 34, B 56, C
7 y F. Y decimal, 884.305.023. Perfecto, ¿no? Sin problema. Entonces, pues ya está. Ya saben convertir de hexadecimal a decimal, ¿no? Si ustedes ahora quieren convertir de hexadecimal, perdón, de decimal a hexadecimal, ¿cómo creen que se hace? Entre 16. Exacto. Divisiones iteradas entre 16. Y lo mismo, ¿no? Paramos, vamos a parar. Paramos de dividir cuando el resultado sea menor a 16, ¿no? Menor a 16. Y ocupamos ese como nuestra cifra significativa, ¿no? Cuyo valor será la cifra más significativa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 423 en decimal, pues lo mismo. Tengo 423 y empiezo a dividirlo entre 16. 423, entonces tengo 16. Aquí sería un 2, ¿no? Aquí sería un 2. Eso es 32. Y aquí tendría un 8. Un 10, ¿no? Un 10 y bajamos un 3. Entonces luego 16, ¿cuántas veces cabe en 103? Son 50, 36, 60, 96. Es 6 veces. 60, ajá. Porque 16 por 6 son 96 para 103. Nos quedan 4, 7, ¿no? Ya está. Luego tenemos 26 entre 16. Eso claro que ya es un 1. 16 entre 26 y me sobran 4. Otra vez 10, ¿no? Ahí se quedó. Y como ese 1 ya es menor que 16, entonces va a ser mi cifra más significativa. Por tanto, ocupamos este. Va a ser más grande. Y este. Pero como aún es una cifra, solamente es 7. Luego ocupamos el 10, pero como es a una cifra siempre, ¿cuánto equivale el 10? En hexadecimal.